Me llamo Leo, tengo 18 años, y hoy quiero contar la historia de mi infancia. Una parte de mi vida que durante mucho tiempo quise enterrar, pero que ahora siento la necesidad de compartir. Porque sé que allá afuera hay más niños como el que yo fui, viviendo en silencio, con miedo, y creyendo que nunca podrán salir de eso. Todo empezó cuando tenía 11 años. Mi verdadero papá, Santiago, murió cuando yo tenía apenas 4 años. Era bombero, un héroe para todos, menos para mí, porque casi no llegué a conocerlo. Una madrugada hubo un incendio en un edificio del centro, y él no volvió. Solo recuerdo sus botas sucias en la entrada de la casa y su risa grave cuando me subía a sus hombros. Eso es todo lo que me quedó de él. Después de su muerte, mi mamá recibió una indemnización por fallecimiento, un pago por defunción que le dieron por los años de servicio de mi papá. Ella decidió guardarlo, ocultarlo, nunca le contó a nadie, ni siquiera a Luis, quien llegaría después. Ella decía que ese dinero era para el futuro, pero yo creo que en el fondo, lo guardaba como lo único que nos quedaba de él. Los primeros años sin papá fueron muy duros. Mamá apenas comía, apenas sonreía. Trabajaba dobles turnos como enfermera. Y yo empecé a conocer otra clase de dolor, el de la escuela. Algunos compañeros, crueles, me molestaban todo el tiempo. Se burlaban porque no tenía papá. Me decían el huérfano, o cosas peores. Había días en los que prefería quedarme en casa, inventando que me dolía el estómago, solo para no tener que soportar las bromas. Me sentía solo, vacío, con un hueco inmenso en el pecho que no sabía cómo llenar. Anhelaba sentir el amor de un padre, que alguien me dijera que estaba orgulloso de mí, que me defendiera, que me abrazara fuerte y me dijera que todo iba a estar bien. Fue entonces cuando apareció Luis. Mamá lo conoció en el hospital donde trabajaba. Él también había sido bombero, pero había quedado con lesiones después de un accidente en servicio. Ya no podía trabajar en el cuerpo, así que empezó a buscar otros caminos. Al principio, parecía bueno. Traía flores, ayudaba con la comida, me llevaba a la tiendita a comprar dulces. Me contaba historias de los incendios que había combatido. Yo, con esa necesidad inmensa de sentir el cariño que me faltaba, me ilusioné. Pensé que quizás, él podría llenar el vacío. Pero en cuanto se mudó con nosotros, todo cambió. Empezaron los gritos, luego los insultos, después los golpes. Primero a mamá, luego a mí. Cada vez que mamá intentaba defenderme, él descargaba su rabia sobre ella. Una de las heridas más profundas no fue física, sino emocional. Tenía yo una perrita llamada Lía, una mestiza pequeña que mi papá me había regalado antes de morir. Ella era mi compañera de juegos, mi refugio en días tristes. Pero a Luis le molestaba. Decía que ensuciaba, que ladraba mucho. Una tarde, cuando regresé de la escuela, Lía ya no estaba. Mamá lloraba en silencio en la cocina. Luis simplemente me dijo, los animales inútiles no sirven de nada. Nunca me atrevía a preguntarle directamente, pero en el fondo, sabía lo que había hecho. Una noche que recuerdo como si fuera ayer. Mamá estaba cocinando, y sin querer, derramó salsa sobre la camisa favorita de Luis. Él se levantó de la mesa, la tomó del cabello y la arrastró por el suelo mientras ella lloraba y me gritaba que me encerrara en mi cuarto. Esa imagen quedó grabada en mi cabeza como un tatuaje de dolor. Me encerré en mi habitación, tapándome los oídos, mientras afuera todo era gritos, insultos y golpes. Después vinieron más noches así. Yo me hacía el dormido, pero escuchaba todo. Sabía que mamá escondía el dinero de la indemnización en un cajón con doble fondo en el armario. Lo había visto una vez, cuando buscaba un cuaderno. Ella lo protegía, como una forma de recordarle a Luis que él no tenía derecho a todo en nuestra vida. Y aún así, pasaban los días y yo seguía callado. Por miedo, por vergüenza, porque me sentía débil. Porque cada vez que veía a Luis acercarse, me congelaba. Hasta que todo explotó un jueves. Ese día, saqué un 7 en matemáticas. Cuando Luis vio la boleta, enloqueció. Eres un bueno para nada, un estorbo igual que tu maldito padre muerto.
me gritó, arrojándome el control de la televisión en la cara. Esa frase, esa comparación, ese insulto a papá, fue la gota que derramó el vaso. Esa noche, mientras me levantaba del suelo con la frente sangrando, recordé todas las veces que lo vi golpear a mamá. Todas las veces que me encerré llorando en mi cuarto. Todas las veces que quise gritar, pero me quedé callado. Algo dentro de mí se encendió. Una fuerza que no sabía que tenía. Me levanté, respirando agitado, con las manos temblando. Cuando Luis dio el primer paso para golpearme de nuevo, lo bloqueé. Le detuve el brazo. Lo miré directo a los ojos y grité con todas mis fuerzas. No más, Luis, nunca más. Lo empujé con todas mis fuerzas. Luis retrocedió. Me miró confundido, como si no pudiera creer que ese niño pequeño, ese al que había aplastado durante años, ahora se estaba enfrentando. En ese instante, mamá apareció en la sala. Me miró y entendió todo. Supo que ese niño que había protegido por tanto tiempo, ahora la estaba protegiendo a ella. No hizo falta más. Mamá agarró el teléfono y llamó a la policía. Luis fue arrestado esa misma noche. Mientras se lo llevaban, sentí una mezcla rara de miedo, alivio y algo más, fuerza. Después de eso, nos mudamos. Dejamos ese lugar atrás. Mamá empezó a trabajar en una panadería cerca de nuestro nuevo departamento. Yo cambié de escuela. La vida no se arregló de un día para otro. Todavía tengo pesadillas. Todavía me despierto en medio de la noche, pensando que Luis está detrás de la puerta. Pero ahora, cuando me miro al espejo, veo a alguien distinto. Ya no soy solo el niño sin papá, ni el niño que vivía con miedo. Soy el niño que un día decidió actuar, que un día se cansó de tener miedo y eligió defender a quien más amaba en este mundo. Después de aquello, me inscribí en clases de defensa personal. Al principio, no podía ni sostener la mirada de mi propio instructor. Tenía miedo incluso de levantar los puños, pero poco a poco fui ganando confianza. Aprendí a protegerme, a poner límites, a sacar la rabia de una manera diferente, más sana. Y algo más, nació dentro de mí un sueño, un propósito. Siempre amé a los animales. Después de perder a Lía, y sabiendo lo que pasó con ella, decidí que algún día me convertiría en investigador de fauna. Quiero estudiar a los animales, protegerlos, cuidarlos. Que ningún niño tenga que vivir lo que yo viví, perdiendo a su mejor amigo de 4 patas por culpa de la violencia. Hoy día puedo decir que sigo en proceso de sanar, que aún hay días en los que me despierto sobresaltado, o tengo miedo de ciertas voces fuertes. Pero también puedo decir que soy más fuerte que antes, que cada herida me construyó, y que aunque el dolor fue parte de mi historia, ya no define quién soy. Fue cuando entendí que nadie más iba a pelear por mí. Si yo mismo no lo hacía, yo puedo cambiar mi propio destino.